Buenas noches o buen día. Vamos a hablar sobre el marco legal de la seguridad y salud laboral en Venezuela. Y en torno a ello vamos a comenzar primero con el marco legal que tiene esta normativa. Aquí vemos que existen dos convenios, 120 y 121. El primero tiene que ver con la higiene en los comercios y oficinas y que ya fue ratificada por la Nación en el año 71. En cuanto a las prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ratificada en el año 82 y el año 81 respectivamente. El convenio sobre peso máximo que pueden soportar los trabajadores y los cuales tengo la norma convenio 2248 del año 87 que define que un hombre mayor de 18 años lo máximo que puede levantar son 50 kilos, mientras que un hombre entre 16 y 18 años máximo 20 kilos. Una mujer mayor de 18 años igual 20 kilos y una mujer entre 16 y 18 años 15 kilos. Esta limitación de peso, tanto para el hombre o la mujer de entre 16 y 18 años, obedece a que en ese momento es donde el hombre está pasando de la niñez hasta atravesando la pubertad para ser hombre o mujer, adulto o adulta. Entonces, para evitar malformaciones físicas o daño físico por exceso de peso, por manipular el peso en exceso, se están restringidos a estos dos pesos máximos. Además de eso tengo el convenio 130 de asistencia médica y prestaciones monetarias por enfermedad. Tengo el 155 que habla sobre la seguridad y salud de los trabajadores, que está ratificada y al respecto existe la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Y el convenio 81, donde se ratifica que en cada espacio o en cada estado debería haber una oficina de la Inspectoría del Trabajo. En el artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo indica que en todos los estados del país, en el distrito capital o las dependencias federales o territorios federales, debería funcionar al menos una inspectoría del trabajo, que va a depender principalmente del Ministerio del Poder Popular con competencia en trabajo y seguridad, en este caso el Ministerio del Trabajo. Aquí en Maracaibo tenemos una oficina que está aquí en la Avenida 5 de Julio, y en Ciudad Ojeda hay otra oficina de la Inspectoría del Trabajo. No creo que no hay más, no estoy seguro, no sé si estoy mintiendo, pero hablo sobre las que conozco. En el artículo 43 indica que todo patrono garantizará a sus trabajadores. ¿Qué les garantiza? Las condiciones de seguridad, higiene y ambiente del trabajo, porque él, entre comillas, es el responsable de los accidentes laborales o de las enfermedades ocupacionales que le puedan acontecer al trabajador, a las trabajadoras, a los aprendices, a los pasantes, a los becarios y becarias, donde en los espacios de trabajo. Entonces, todo empleador de manera directa es responsable por los accidentes o enfermedades que le ocurran a sus trabajadores. Pero cuando un empleador acepta aprendices, pasantes y becarios o becarias en su organización, asume la responsabilidad de lo que le pueda ocurrir, aclarando que estos tres tipos de personas no tienen las competencias, ni las habilidades, ni las destrezas para estar en una empresa laborando, pues son aprendices o pasantes. Están viendo o están intentando conocer un entorno de trabajo para ver o tomar o hacer un trabajo de investigación que les es requerido en el caso de los pasantes o de los becarios para presentarlo a una unidad académica, mientras que los aprendices están allí validando si tienen los conocimientos para poder ser contratados. Entonces, cada vez que ocurre un accidente o una enfermedad ocupacional en la empresa,
la empresa tiene 5 años a partir de la fecha que fue certificado el origen de la enfermedad ocupacional o de la enfermedad por parte de INSACER, tiene 5 años para honrar el pago de esas prestaciones o esas de indemnización. Aquí hay un ejemplo. Ocurrió un accidente en febrero de 2007. 5 años, la empresa tiene 5 años hasta febrero de 2012 para pagar esas prestaciones. En el caso de que el trabajador e INSACER lo homologue, quiere decir que lo obligue, entre comillas, a la empresa a cambiarlo de puesto de trabajo y no despedirlo, entonces tiene, a partir de 2007, fue cambiado de puesto, se puede retirar y se retiró en el 2022, tiene 5 años hasta el 2027 para que la empresa le homologue. ¿Cuál es la situación de pérdida? Que si aquí en el año 2007 1 millón de bolívares, no es hoy son 1 bolívar. Ese es el detalle. O sea, lo que le correspondía pagar antes, que era 1 millón de bolívares, el empresario le va a pagar 1 bolívar nada más. En este caso por la degradación del valor de la moneda nuestra. Entonces, el Estado tiene la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que es un conjunto de regímenes o sistemas que están entrelazados unos con la otros, con la intención de protegerse y de proteger al trabajador. Entonces aquí tenemos, este sistema se va a financiar o va a recibir parte del dinero de sus mantenimientos a través de la cotización o el descuento que le hacen a cada trabajador que está afiliado al sistema. Los aportes que le da el Estado para que se mantenga, lo que puede sobrar de la seguridad social, lo que se obtenga por créditos o los intereses de crédito que por el pago de cotizaciones que se han hecho a través de las empresas, lo que se paga por lo que se recibe por sanciones y multas, los intereses en función de los dineros que tengo guardados en los bancos y algunas contribuciones indirectas que se puedan establecer. Este sistema de seguridad social tiene 3 grandes sistemas: el de la prestacional de la salud, el de la vivienda y hábitat y el de la previsión social. El de la salud tiene el régimen prestacional de la salud, que es el Sistema Nacional de Pública de Salud, que lo a través del Seguro Social. El de la vivienda y hábitat tengo la prestacional de vivienda y hábitat como tal, y el de la seguridad y salud en el trabajo tengo la LOTSIMAC, que es la regula, está normalizado a través del Instituto Nacional de la Previsión de la Salud y Seguridad Laboral. El sistema de previsión social a su vez tiene 4 grandes regímenes prestacionales. El primero sería el del adulto mayor y otra categoría de personas. El segundo, el que tiene que ver con las pensiones y otras asignaciones económicas. El tercero, con el régimen prestacional del empleo. Y por último, el de la seguridad y salud en el trabajo, que es el que regula a través de INSACER. En el 2023 salió publicada la nueva norma técnica para elaborar los programas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas las empresas o todas las entidades, sean públicas o privadas, están en el deber de modificar sus políticas y sus programas de salud en el trabajo adecuados a los requerimientos de esta nueva norma. Intentando que siempre sea en función del bienestar de los trabajadores. Esta norma establece que el programa debe ser elaborado con la participación del 50% más uno de los trabajadores que están en la nómina de la empresa. No quiere decir que es que los trabajadores van a hacer el programa, sino que debe ser diseñado con la participación protagónica. O sea, tiene que ser hechas preguntas, interrogatorios, formulaciones, simulaciones, talleres, para ver qué información saca ahí para incluirla en el nuevo programa de seguridad y salud en el trabajo. Y por ello se deben tomar en cuenta todos los riesgos y enfermedades ocupacionales que el trabajador pudiese contraer
en el ejercicio de sus funciones para, en función de ello, establecer cuáles serían las medidas de prevención, preparación y mitigación en la operación, en el desarrollo del proceso, en el mantenimiento de las instalaciones, todo ello en función de la protección del personal. Entonces, para elaborar un programa, debo primero, en primera instancia, diseñar una política. ¿Qué es una política? Es el compromiso que asume el empleador en función de la seguridad y salud en el trabajo. Claro, aclaro, en una empresa pueden haber 5, 6 o 7 políticas. Pero en este caso, la política que nos interesa es la que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. En segunda instancia, la empresa está obligada a elaborar e implementar. Elaborar primero en primera instancia, obtener la aprobación por parte de INSACER para luego implementar ese programa de salud en el trabajo, que debe ser específico al proceso de trabajo. Aclaro, yo no puedo tomar el programa de la empresa LICA 54 y ponerla en funcionar en la empresa LICA 58, porque va a depender cuál es el objeto del trabajo. La primera empresa es una empresa de mantenimiento y reparación de televisores, y la otra empresa es una empresa dedicada a la preservación, distribución de carne de res. Nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, todo el programa tiene que estar adaptado al contexto de la organización donde se va a aplicar. El programa, una vez que ha sido sometido a la evaluación de los trabajadores y aprobado por los trabajadores, entonces pasa al área del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que lo revise, lo apruebe o haga las observaciones para corregir. Y por último, el programa tiene que ser presentado ante el INSACER. Aquí hay un inserto. Fíjense que el programa lo aprueban los trabajadores, lo aprueba el comité y el empleador no aparece por ninguna parte. Y el empleador es el que está generando el dinero para que el programa se pueda ejecutar. De repente dice, no, profesor, lo que pasa es que el representante de la empresa o el presidente de la empresa hasta forma parte del comité. Es un ejemplo que es válido, pero normalmente existe los trabajadores, existe el comité y existe el empleador. Hay empleadores que no forman parte del comité, entonces el empleador también tiene que revisar el programa, aunque él es el que lo está ordenando hacer, él tiene que verificar qué es el programa, cuánto cuesta la aplicación o inserción de ese programa, ¿para qué? Para poderlo, para saber si tiene los recursos físicos, mecánicos necesarios para que ese programa pueda ser aplicado. Y por último, este programa debe ser presentado ante el INSACER para que lo apruebe y lo registre como sigamos entonces. Ese registro ante el INSACER va a generar tasas o el pago en función de la inspección que haga INSACER y en función de la cantidad de trabajadores que existan en la empresa. Entonces INSACER va a recibir el programa, va a leer el programa, va a recomendar los ajustes y hasta que no esté debidamente aprobado por INSACER, el programa no está aprobado para su uso. En este caso tenemos de acción una norma, existe un pago en petros dependiendo de la cantidad de trabajadores, desde 1 a 5 hasta 1451 o más. Claro, aquí desde mi punto de vista hay un error, porque si yo tengo 0 trabajadores, no existe empresa. Debería ser de 1 a 5, no de 0 a 5, de 1 a 5. Y aclaro también, hay empresas donde no hay trabajadores. Me aclaro,
Yo tengo una empresa de mantenimiento de instalaciones. Estoy yo como presidente de la empresa y tengo a un gato como jefe de ingeniería. Él y yo somos la empresa. Él no es trabajador, es un empleado, porque es un ingeniero. Entonces no tenemos por qué hacer un programa de seguridad y salud laboral. No hay trabajadores. Pero salió un contrato de construir un edificio de 4 pisos. Entonces nosotros, ¿qué hace la empresa? Contrata o subcontrata a una cuadrilla de albañiles para que construyan el edificio. Como es una cuadrilla contratada a destajo, no necesariamente necesitamos tener un programa de seguridad y salud laboral, porque no son trabajadores de la empresa. Espero que se haya entendido la situación. Como son trabajadores virtuales, no existen en mi organización, no existen eso. Son una cuadrilla, el jefe de esa cuadrilla, que si tengo un capataz y tengo albañiles, soldadores, plomeros, esa empresa debe tener un programa de seguridad y salud laboral. Lo que hago es contratarlo para que me hagan un servicio por tiempo limitado. Aquí tengo un ejemplo. Este supermercado tiene 30 unidades de trabajo. O sea, hay 30 locales llamados supermercados ABC. Y hay 120 trabajadores por cada centro de trabajo. O sea, que hay 460 trabajadores. 4.600 trabajadores en general, en total. Entonces, esta empresa, como supuestamente máximo son 120, va a pagar entre 111 y 125, 4,5 pesos, porque es lo que dice la norma. En total va a pagar 2.029 bolívares en pesos, o como tiene 270, que los ciertos lo sacaron, esto es lo que va a pagar. Total, este es el valor en petro y este es el valor por el programa. Entonces, va a pagar en total 273.942 bolívares, dado que en este momento el dólar está en 33,82. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de parte de la INSACEL para aprobar el programa? Primero que nada, original y copia del acta constitutiva, estatutos de venta registrados y actualizados. El acta de asamblea registrada donde conste la designación del representante legal de la empresa. Copia de la cédula de identidad del representante legal, del registro de información fiscal, del nombre de información laboral, de la inscripción en la superintendencia de cooperativa, si es que es una cooperativa, de la solvencia laboral vigente a través del Ministerio del Trabajo, el certificado de registro de acreditación de los profesionales que elaboren el programa. ¿Esto por qué? Porque los trabajadores no están ni capacitados ni calificados para hacer el programa. Ellos conocen el proceso de trabajo de su puesto de trabajo. Mientras que la empresa contrata a un profesional del área de seguridad y salud del trabajo para que le elabore el programa. Esta persona debe actualizar su registro ante INSACEL yo en este caso lo hago cada 3 años. Estoy buscando aquí rápidamente la ley. Se me fue la idea. Bueno, uno puede estar como docente, como inspector o como otro paso, y ese registro dura 1 año. Pero si uno está en la forma de supervisor general, llamémoslo así, entonces lo que hace es que se registra y actualiza su registro cada 3 años. Si ubico la norma, se la hago leer ahora, se la hago llegar más tarde. Ok, no tengamos por cosas. Bueno.
Adicional, el organigrama de la empresa, donde se conozca qué es la cabeza y cómo está estructurada la organización laboral de esa empresa como tal. Hay que describir el proceso de trabajo, identificar y evaluar los riesgos y procesos peligrosos que existen, cuáles son los planes de trabajo para los diferentes riesgos que están en la empresa de acuerdo a lo que establece el artículo 82 de la LOPSIMAT. Reglamento parcial. Ya había agarrado la ley que no era. Bueno, sigamos adelante. Consignar, ordenar y copia los documentos solicitados para efectos de verificación. ¿Qué implica eso? Que tengo que tener una carpeta con todos los documentos originales y una carpeta con todos los documentos en copia, en formato PDF, además de un CD, copiar toda la información allí para que quede como registro. Una carpeta marrón con la etiqueta de frente, la información de la empresa, todo el pato de la bolsa. Y cualquier otra situación que solicite INSACER. Aquí tengo, por ejemplo, el plano de planta de una empresa, donde estamos viendo, esta es una empresa que está dedicada a la confección de bragas, camisas con bordado, para que la gente sepa cómo elaborarse. El artículo 82 del reglamento lo que hace es especificar cuál es el contenido que debe tener el programa de seguridad y salud en el trabajo, que es parte de lo mismo que acabamos de leer hace unos instantes. Entonces, ¿qué tengo aquí? En la planta alta tengo un taller de costura, una terraza que comunica el taller de costura con el área de corte y que esta área de corte comunica con el taller de bordado. Tengo una escalera para ir a la planta baja. Tengo aquí en la planta baja, tengo el depósito donde está guardado los hilos, las telas y materiales de bisutería. Aquí tengo dos baños, hombres y mujeres, tengo una cocina y tengo un depósito. La escalera para comunicar con la planta alta, el área administrativa. Aquí está el área de venta. Aquí tengo la oficina de la venta, la oficina de la gerente y no recuerdo qué otra cosa hay aquí. Tengo los sensores, como una empresa que maneja telas e hilos, material combustible, entonces hay por todos lados están los sensores de humo y tengo un sistema de incendio, control de incendio. Tengo una salida de emergencia, en la ruta de evacuación en la flecha. Aquí tengo el proceso de trabajo que comienza con la llegada del cliente que va a la oficina de venta donde hace el pedido y si está conforme con el precio y la gente ya se utilizó la cantidad de tipo hotel, se le hace una orden de servicio. Esa orden de servicio la recibe el supervisor, que es el que va a hacer el seguimiento desde el depósito, donde aquí se define la cantidad de tela, la cantidad de rollos de hilo que se van a utilizar, botones o cierres. Ese material es enviado al área de corte, en la planta alta, donde se va a cortar las diferentes telas según los moldes que se tienen previstos para el tipo de diseño que ha sido contratado. Una vez que ha sido cortado, pasa al área de costura, donde las costureras, 25 costureras están ahí, arman las piezas, las meten en una cesta y las pasan al área de bordado, donde le van a aplicar el bordado que el cliente exigió. Una vez que se finaliza estas 4 etapas, pasan en bandeja, las pasan a la señora que con tijera van a recortar o a quitar todos los hilos sobrantes de la pieza. Revisado todo este material por el supervisor, pasa al área de venta, donde una vez que el cliente viene y hace la requisitoria con la factura, pasa en el área de venta, venta le informa a la administración para que efectúe el cobro de la pendiente por el pago y una vez que se tiene el material, dependiendo de la solicitud del cliente, el cliente se lo puede llevar de manera directa y se lleva su material o puede pedir que el transporte de la unidad de la empresa le lleve el material a su destino. En forma paralela tenga el administrador, que es el que planifica y hace el control de los costos,
es el que elabora o hace seguimiento a los planes de seguridad y salud en el trabajo, es el que planifica y supervisa la gestión de mantenimiento, es el que se percata de verificar la capacitación y mejora de los servicios, y por último del personal, y es el que además de eso cancela los servicios eléctricos, de agua y gas que tiene la empresa. El presidente de la empresa es el que va a definir la política, los objetivos de la empresa, es el que se encarga de captar, seleccionar o hacer la inducción de los trabajadores para mejorar los procesos, además es el que hace la adquisición de los insumos y es el que adquiere la materia prima que se necesita en la empresa. Ok, entonces, en función de ello, tenemos que seguir el proceso productivo y hay que adaptar nuestro proceso productivo a lo que existe en la organización. Sigamos entonces. En esta nueva norma técnica está descrito cuáles son las secciones que debe contener el nuevo formato del programa de seguridad y salud laboral, que no ha cambiado nada, pero va a mejorar lo nuevo. Primero, cuáles son las disposiciones generales del empleador en cuestión de la aplicación y uso del programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el alcance de este programa? O sea, ¿a quiénes les compete? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Dónde se va a aplicar? ¿Y cuáles son las responsabilidades de la aplicación, del seguimiento y de la comprobación de todas las normas que están escritas en el programa de seguridad y salud del trabajo? Las definiciones corresponden a aquellas elementos, materiales, insumos que es conveniente describirlo para que todos sepamos qué es lo que tiene y qué es lo que debo hacer con respecto a ese tipo de material. Adicional, debe redactar y publicar la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esa política es un documento donde aparece la firma del empleador y que debe estar visible en los espacios de trabajo. Hay algunas organizaciones que la plastifican en un tamaño tipo tarjetica y se le entrega una a cada trabajador para que el trabajador la tenga, la lea y se la aprenda. Segundo, la política de seguridad en materia de seguridad y salud del trabajo y cómo se está declarando. ¿Cuáles son los planes de trabajo, los diferentes planes de trabajo para abordar el proceso peligroso? Que son como 8 o 10 planes de trabajo. ¿Cuáles son las acciones que la empresa va a seguir en la presencia de un accidente de trabajo o de la declaración de una enfermedad ocupacional? ¿Cuál es el compromiso que tiene el empleador en hacer cumplir todos los planes que están presentes en el programa de seguridad y salud en el trabajo? Algunas otras consideraciones y las disposiciones finales que el empleador tenga bien presentar. Un proceso peligroso, aquí hay algunos ejemplos. Aquí tengo un personal en el caso de ejemplo que estamos trabajando, el personal de depósito. ¿Quiénes ejecutan las acciones del depositario? En cuanto al registro, a la recepción y registro, inventario y egreso de material del depósito. ¿Quién hace el proceso de revisión de entrada y salida del material dentro del depósito? Habían 2 personas en el depósito, el depositario y un ayudante. El chofer en el proceso de carga, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? La carga, descarga y transporte del producto terminado. ¿Qué documentos lleva a la mano para hacerle al cliente la entrega formal del material? El personal de mantenimiento, con qué hace la limpieza? ¿Tiene carretilla, tiene bolsita, tiene pala, tiene escoba, cepillo, tiene mascarilla, tiene gorro para la cabeza? ¿Qué tipo de zapatos está utilizando? ¿Qué tipo de materiales puede conseguir en el piso que requiera, por ejemplo, el uso de una bota de seguridad? Hay empresas que tienen desechos metálicos y que quedan con punta de clavo, que cuando la persona pisa con un pie normal le atraviesa la planta del pie y le corta el pie. O sea, le corta la planta del pie, por los tendones del pie. El personal de corte que está aquí arriba,
cómo utiliza la cortadora la cortadora para cortar las telas. ¿Tiene algún sistema hidráulico o mecánico que le permita al trabajador levantar y manipular el corte de la cortadora de tela de manera adecuada? ¿Tiene algún sincronismo digital o es manual el corte? El personal de costura, cuando termina las telas, de hacer las telas, ¿qué hace con la pieza? La tira en una bandeja y cuando tenga 40 50 piezas ya construidas, debe agarrar la bandeja y llevarla. Depende de la instrucción del supervisor, o la pone en la entrada, o las acumula en toda la entrada, o las lleva de una vez al área de bordado. El supervisor, ¿qué hace el supervisor cuando está ejecutando? Acuérdense que está en la planta, tiene que subir y bajar la escalera de manera continua, ir a bordado, ir a corte, ir a costura, ir a depósito. Y el personal administrativo, en este caso la vendedora, la administradora y la jefe, que son las que reciben al cliente, elaboran los pedidos, entregan el material ya finalizado, son los que manipulan la factura, manipulan el dinero, son los que entre comillas llevan el control de los proveedores y clientes más el control del inventario. O sea, desde el punto de vista administrativo están expuestos a manipulación de papel y de polvo. Políticas. Existe la política de seguridad, la política de gestión ambiental, la política sobre alcohol, drogas y cigarrillos, y aquí hago el inciso que desde hace unos años atrás está prohibido en las empresas en el horario de trabajo el consumo de alcohol, drogas y cigarrillos. O sea, antes hacía una festividad en la empresa, en la instalación de la empresa, y la empresa consumía licor. Eso ahora está prohibido. Está prohibido fumar en las instalaciones de la empresa. Y por supuesto, está prohibido consumir drogas en la empresa porque va a colocar la condición del hombre desde el punto de vista mental o actitudinal distinto y de repente puede hacer cosas que a la cual después se puede arrepentir. La política sobre enfermedades transmisibles, ahí hay ciertas limitaciones desde el punto de vista biológico porque si yo estoy en la calle y tengo una persona que está enferma y yo estoy cerca y el virus viene ante mí, yo no le pido permiso, o sea, el virus no me pide permiso para entrar de donde estoy yo. Y yo me llevo el virus montado en el hombro, o en la mano, o en la cara. Y cuando llego a la empresa, el virus se va a esparcir, no a orden mía. Entonces, hay que tener cuidado, decir a los trabajadores qué tipo de cuidado y normas tienen que cumplir en el tránsito desde o hacia su casa, para evitar traer contagio. En este caso estamos hablando del COVID o estamos hablando de una enfermedad súper contagiosa. ¿Qué normas establezco yo como empresa que tienen que cumplir mis trabajadores tanto al ir como al venir? Por lo menos cuando el COVID, había termómetros digitales que se le medía la temperatura a la persona, se le había ordenado abrir la boca para ver la condición de la lengua, se le veían los ojos para ver que si tiene los ojos irritados, como norma de seguridad del grupo. Políticas en el uso del cinturón de seguridad en el caso de aquellas empresas que tienen vehículos para transporte de materiales y personas. Entonces, todas las vehículos hoy en día deben tener un cinturón de seguridad para proteger a los trabajadores. ¿Cuáles son las políticas en prevención y control de pérdidas que tiene la empresa para evitar accidentes, incendios, explosiones dentro de la instalación de la empresa? ¿Qué políticas tengo en materia de seguridad y salud laboral en adiestramiento de mis trabajadores? ¿Cuántas charlas, cuántos talleres, cuántas simulaciones se hacen en la empresa? Cuando llega un personal nuevo, ¿qué tipo de entrenamiento recibe para que se actualice y se sincronice con el resto de los trabajadores de la empresa? Aquí tengo un ejemplo de una política. En este caso voy a simular que es la empresa de bordado. Para esta empresa, que se dedica a la fabricación de prendas de vestir para la venta y distribución a la mayoría de tal a nivel local y regional, mediante la aplicación de normas de control administrativo, la seguridad es parte integral en la ejecución de las actividades de planificación, coordinación, administración, logística y ejecución de los procedimientos que conllevan a la entrega del producto adquirido con la participación activa de todos los trabajadores y trabajadoras quienes están orientados a alcanzar y mantener altos niveles de seguridad.
la preservación de la salud y conservación del medio ambiente, logrando así la integración de personas, bienes y el entorno con el claro cumplimiento de la normativa legal y los estándares en materia de seguridad laboral. Esto es un ejemplo de lo que debería tener una política. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y quiénes lo deben cumplir? La empresa debe tener diferentes, de acuerdo a la elaboración del programa de seguridad y salud laboral, debe tener también algunos planes que contribuyan a la consolidación de la seguridad y salud laboral en la empresa. En este caso, talleres de información y capacitación a los trabajadores, procesos, cómo se hacen los procesos de evaluación y de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, cómo voy a hacer el monitoreo y la vigilancia epidemiológica de los riesgos. Esto implica que tengo que definir indicadores de gestión para medir cómo estoy controlando los riesgos y los procesos peligrosos, al igual que cómo mido, cómo evalúo la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué reglas, qué normas y qué procedimientos de trabajo seguro y saludable existen en la organización? ¿Cuáles son las normativas y cuáles son los tipos de equipos de protección personal que tiene la empresa? ¿Cuál es su adquisición? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su recambio? ¿Cuál es su reemplazo? ¿Qué normas tiene la empresa en cuanto a la salud ocupacional? ¿Tengo o no tengo una unidad de medicina en la empresa? ¿Tengo o no tengo un contrato con una clínica o con un médico que periódicamente evalúe desde el punto de vista ocupacional la salud de los trabajadores? ¿Cuáles son los planes de contingencia y atención de emergencia que tiene la empresa en caso de incendio, explosión, derrame, lesión de un trabajador, caída de trabajadores, explosión en la empresa? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la cantidad de personas y recursos que necesito para ejecutar los diferentes planes que tengo en la organización? ¿Quiénes van a fungir como líderes? ¿Quiénes van a subir como guías? ¿Quiénes van a seguir como manejadores del programa o de la emergencia? ¿Y cuánto dinero necesito para poder obtener o para poder cumplir con la elaboración, ejecución, supervisión, mantenimiento y revisión de los diferentes programas que tiene, capítulos que tiene el programa de seguridad y salud en el trabajo? Y cualquier otra cosa que establezca. Aquí tengo, por ejemplo, un indicador de gestión, horas de educación. Entonces tengo la cantidad de horas planificadas con respecto a las horas cumplidas. Horas de educación son las horas cumplidas contra las horas planificadas por 100. Aquí tengo asistencia a cursos y así evaluación eficacia del plan. ¿Qué es lo que cuánta gente asistió y cuántos estaban designados? ¿Cuántos cursos se hicieron y cuántos cursos tenía planificado? Todo ello con respecto al indicador. Yo debo tener, si yo establezco un nivel de cumplimiento, o sea, del 0 al 100, yo considero que he cumplido con el indicador si el valor de ejecución supera al 65%. Si al final de año estoy en 40 o 50, quiere decir que no cumplí con el lineamiento que yo establecí. Claro, lo óptimo sería que si yo digo voy a dictar 40 cursos, al final de año tenga los 40 cursos cumplidos. Aquí tengo otro tipo de indicadores: eficacia del monitoreo de riesgo, recomendaciones, ausentismo laboral, índice de frecuencia bruta neta, índice de severidad. Y aquí tengo la fórmula de cómo calcular cada indicador. En este caso tengo aquí los días perdidos por accidente y los días cargados por accidente, que ya lo haremos cuando hagamos la norma de accidente. Aquí tengo el número de lesiones totales de tiempo perdido, el número de lesiones totales, las horas de ausentismo laboral, las recomendaciones cumplidas con respecto a las recomendaciones emitidas. En cuanto a educación e información, aquí hay varios talleres o cursos que pudiésemos implementar. Primero auxilios básicos, cómo hacer el traslado de un herido,
cómo hacer un entablillado, cómo hacer respiración artificial, cómo actuar de quemaduras por caso de incendio, demostrativa cómo manipular un extintor de incendio o una manguera de incendio, cuál es la disposición del circuito de incendio desde el tanque, la bomba, los reguladores de presión, las tuberías, las mangueras, los difusores, cómo sujetar una manguera de incendio, cómo proteger a los equipos que van a estar usando la manguera de incendio. Todo eso forma parte de este sistema. ¿Cuáles son los diferentes riesgos que existen en la empresa? ¿Cómo moverse en el cuerpo? ¿Cómo moverse en el ejercicio del trabajo y de no afectar la musculatura o sistema óseo o nervioso? Charlas sobre los diferentes planes, en este caso incendios, sismos, prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales, un curso en manejo de extintores, manejo de desechos, cómo investigar un accidente, conciencia sobre el uso y manejo de drogas, alcohol y cigarrillos. Son tan solo ejemplos de los talleres que se pudiesen dictar en la empresa. En cuanto a la investigación de accidentes, hay una disposición del INSACEL de que todo accidente debe ser notificado lo más pronto posible en la primera hora de haber ocurrido el accidente. ¿A quién vamos a notificar? A INSACEL. Nos metemos en la página o llamamos por teléfono. Y a partir de ese momento tenemos 24 horas para conformar un equipo de investigación, llamar a los testigos, efectuar el recorrido en los espacios donde ocurrió el accidente para definir qué, quién, cómo, cuándo y dónde ocurrió el accidente y qué acciones preventivas o correctivas se van a implementar para que ese accidente no se repita. Ese informe, basado en ese informe, se va a hacer la declaración formal del accidente vía INSACEL y al día siguiente hay que llevar la carpeta con todos los recaudos para presentarla a INSACEL para declarar el accidente de manera formal. ¿Quién lo hace? El empleador. En cuanto al monitoreo y vigilancia de la salud, tiene los siguientes objetivos. Producir información confiable y oportuna. ¿Esto qué significa monitoreo y vigilancia de la salud? Llegar a un recuento histórico y documental de qué tipo de enfermedades se generan en la empresa o qué tipo de accidentes generan lesiones en la empresa. Y por eso hay que recolectar información para que tomar sobre ello, le perdí la charla, tomar sobre ello las acciones de prevención y corrección necesarias para limitar o impedir que ese accidente ocurra de nuevo. Toda empresa debería formalmente hacer inspecciones en materia de seguridad, una inspección periódica o una inspección diaria de seguridad. Esto no son inspecciones persecutorias a los trabajadores, no, es simplemente para conocer en qué condiciones está la instalación, qué acciones se pueden llevar a cabo para corregir las deficiencias que están presentes, y en función de todo ello, la intención final es impedir, limitar que ocurran accidentes, lesiones o situaciones como explosiones, incendios o derrames en la instalación de la empresa. Y por último, y no menos importante, hay muchas empresas que los trabajadores tienen equipos asignados a ellos y herramientas, pero como no son de ellos, sino que son de la empresa, los malcuidan, los maltratan, los pierden o para ustedes contar. Entonces, ¿cuál es la solución para ello? Entregarle cada herramienta con el inventario, con la notificación que herramienta dañada, perdida, el trabajador tiene que pagarla. En los Estados Unidos, los talleres mecánicos, la empresa contrata al mecánico y el mecánico se trae sus herramientas. Entonces, el dueño de la empresa se evita el costo o el gasto de estar comprando herramientas.
porque cada quien tiene su caja de herramientas, con sus herramientas las utiliza y las mantiene él. Cuando aquí en Venezuela se demos cuenta de ese detalle, tú eres mecánico, tráete tu caja de herramientas. No lo tengo, eso no te puedo contratar. Para contratarte aquí tienes que traer tus herramientas, porque tú eres que sabes qué puedes hacer. Aquí tengo un simulacro o un ejemplo de una planificación. Aquí tengo la área de seguridad, el área de inspecciones periódicas, diarias, equipos, extintores y vehículos. La P es permanente, la M mensual, la D diaria, la M mensual y la T trimestral. Cada inspección necesita que se elabore un informe escrito, donde primero que nada se declara quién hizo la inspección. Una inspección puede ser unipersonal, pero normalmente una inspección debe ser dirigida por el empleador y los directores supervisores de cada área, para que en conjunto todos al final de la visita el empleador discuta y plantee o escuche soluciones, recomendaciones y en acuerdo de las autoridades de la empresa se tomen las medidas correctas o concretas para solucionar las deficiencias que se consiguieron en la inspección. En toda empresa las inspecciones deberían ser diarias. ¿Quién la hace? El jefe de área todos los días llegó y hace la inspección de su espacio, de su área de influencia. Va a llegar un momento que va a haber, si yo tengo un taller, bueno, tengo 4 áreas, tengo 4 inspecciones diarias. Yo soy jefe de taller, tengo una inspección, la puedo hacer cada 15 días, hago una inspección al taller. Voy a tener un gerente y un subgerente y un gerente o al presidente. Cada uno de ellos en su momento debería establecer un cronograma de inspección, en donde cada quien sabe, oye, el viernes de inspección por parte del gerente general. Señores, el viernes todo el mundo bonito, bello y precioso y con corte de caballo las uñas limpias, porque hay inspección. El Comité de Seguridad y Salud Laboral también tiene como función hacer inspecciones en los espacios de la empresa, para que cuando asista a la reunión pueda decir, bueno, yo fui el día tal al área de y conseguí esto. Aquí está la fotografía, aquí está el comentario que me dio el responsable, qué fue lo que hizo o qué se está haciendo. Pero cada quien en la empresa tiene que ser, cada trabajador debe de una manera natural abocarse a mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado. Que estoy usando grasa, cuando finalice el trabajo, bueno, limpia tu herramienta que queden impecables y limpias todas. El Comité de Seguridad Laboral es un órgano paritario conformado por, de una parte, trabajadores y otra parte, el empleador. Y ese comité tiene por norma de funcionamiento reunirse al menos una vez al mes para en conjunto discutir cuáles son las condiciones no acordes que tiene la empresa y concretar entre ellos qué soluciones se van a plantear, en qué fecha debe estar cumplida y quién va a ser responsable de esa solución del problema. Una reunión de comité puede durar media hora como puede durar 3 horas. Va a depender de la cantidad de información que se maneje, de los niveles de discusión que se están generando, del tiempo que tarde la persona en exponer la situación que se viene a ventilar y qué tipo de observaciones tiene el empleador, más el tiempo en discusión, a quién le van a asignar la responsabilidad de la solución, quién va a asignar los recursos y en qué tiempo debe estar haberse solucionado ese problema como tal. Este comité, cuando hace sus reuniones, debe elaborar un informe por parte de los trabajadores, por parte de los delegados de prevención y por parte del comité como tal. O sea, son 2 informes. Uno de los delegados y otro por parte de los representantes del empleado. Cada uno de esos 2 entrega por separado el informe en la oficina de INSACER
y allá le harán las preguntas que tengan al lugar. Aquí dice que podrán participar con voz pero sin voto los delegados de prevención. Eso en los delegados sindicales, perdón. Y el personal adscrito al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso no tienen, o sea, tienen voz pero no tienen voto. Los delegados sindicales y los que están los del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden participar en el comité, pueden hablar, pero a la hora de votar no tienen voz, no tienen voto. Solamente tienen voto los delegados de prevención y los representantes del empleo. Este comité tiene como atribución elaborar y puesta en práctica el programa de seguridad y salud del trabajo, que ya vimos hace rato que lo hace el profesional de la seguridad y salud laboral, y que después lo aprueban en primera instancia los trabajadores, en segunda instancia los representantes del empleado y en última instancia el comité. Antes de implementar o poner en práctica el programa, el comité tiene que verificar qué instancias de planificación para mejorar las situaciones, las condiciones del establecimiento existen. ¿Qué tiempo se dio lugar para poner en marcha, para ejecutar esas acciones? Y a partir de esa, la fecha más lejana es cuando va a comenzar la aplicación del programa como tal. ¿Cómo está organizado el trabajo? ¿Cómo se desarrollan las actividades de promoción, prevención y control? Recreación y uso del tiempo libre. Y ahí de repente me tengo un ratico más o menos. En cuanto a dotación, mantenimiento de la infraestructura que están destinadas al trabajo. Y principalmente promover aquellas actividades de control que me permitan intentar minimizar los grados de exposición de los trabajadores a situaciones que pudiesen ocasionar un accidente de trabajo o generar condiciones para adquirir una enfermedad profesional. Claro, cuando hago todo eso, al mismo tiempo debo establecer cuáles son las diferentes medidas preventivas o correctivas para intentar minimizar el grado de exposición de los trabajadores. El comité tiene como facultad aprobar el proyecto de programa, vigilar de manera periódica cuáles son las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, reportar al empleador o reportarle al responsable de la seguridad y salud del trabajo de la empresa de manera periódica, llevar una planificación de visitas y registros a diferentes espacios de la empresa, de manera que cuando esté en la reunión del comité tenga escrito qué es lo que vio, qué es lo que observó. Supervisa los servicios de salud en el trabajo. Y aclaro, un servicio de salud en el trabajo es un grupo de profesionales en el área de salud ocupacional que verifican las condiciones en las cuales se ejecutan los trabajos. Un servicio de salud en el trabajo se aplica cuando la empresa tiene más de 501 trabajadores. Del resto no funciona ese servicio de salud en el trabajo. Los delegados o el comité en pleno asiste y asesora al empleador. Ahí hay una pata coja, por decirlo así. ¿Cuál es la pata coja? Los trabajadores que son delegados de prevención no conocen de salud y seguridad laboral. Y los representantes del empleador tampoco conocen. Entonces, ¿quién es el que hace el asesoramiento del empleador? El profesional de seguridad y salud laboral que ha contratado a la empresa para hacer el programa y que permanece en la empresa un viaje de tiempo más, contratado y que asiste a las reuniones, que escucha a los delegados y a los representantes del empleador
y entonces él es el que en ese momento asesora al empleador en qué acciones de prevención, preparación o mitigación se debe implementar para minimizar los efectos y consecuencias en caso de un accidente o en una grave posición. En cuanto a las condiciones de trabajo, quien hace eso es el supervisor de seguridad laboral, que las presenta en el comité o va diciendo qué situaciones están presentes. Entonces ahí se discuten qué acciones tomarán tanto para corregir esa condición anómala. El comité también denuncia qué condiciones inseguras existen y para eso debería llevar un recuento fotográfico para demostrar en la reunión del comité lo que observó. Paredes rotas, puertas desgarradas, inodoros tapados, extintores fuera de su base, cableado eléctrico desprendido, o falta de tomacorriente, o encendedores de luces fuera de la pared, cables con electricidad sin protección, piso roto, escalera dañada, ausencia de pasamanos, y por ahí vayamos, que todo lo que puede existir una empresa. En cuanto a la salud de los trabajadores, el comité, escuchada la notificación de reposo médico, escuchada la versión del trabajador, por qué está enfermo, por qué le ocurrió, bueno, puede expresar en esa reunión esa información e intentar determinar cuáles fueron las causas para poder establecer junto con el empleador las medidas preventivas necesarias y oportunas. Conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esto es una entidad que es aparte de la empresa, pero que tiene que presentarle al comité esta memoria, esta programación para el siguiente año, y el comité en pleno es el que lo aprueba o lo desaprueba. Por supuesto, es conveniente invitar al representante del comité de este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para que él escuche de primera mano la información y aporte qué acciones se van a corregir. El comité será responsable de los delegados de prevención, las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras en general. La constitución del comité, disculpen, lo estaba leyendo mal. La constitución del comité en primera instancia va por dos partes. La primera parte son los delegados de prevención, que van a ser los trabajadores en general, o pudiesen formar parte también algunos miembros de un sindicato de los trabajadores. En segunda instancia, los empleadores que designados por el empleador acepten ser su representante en el comité. ¿Cómo funciona esto? Yo, empleador, le digo a señor Juan Pérez, por me represente el informe que ha sido designado por mí para representarme en el comité de seguridad y salud laboral. El trabajador puede decir acepto o no acepto. Si acepta, para mí no hay problema. Cuando dice no acepto, para mí puede haber un problema, porque el empleador dice, no quiere aceptar, he pedido. El delegado de prevención, a su vez, de acuerdo al artículo 41 de la LOCIMA, serán los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Normalmente, se puede hacer una reunión de los trabajadores y en pleno algún trabajador se puede proponer para ser su representante como delegado de prevención, y los trabajadores pueden levantar la mano, o a posterior se puede hacer una elección para dirimir entre los candidatos propuestos quién o quiénes van a ser los delegados de prevención. ¿Quién o qué? Porque de repente se necesita un solo delegado y hay 4 candidatos. O se necesitan al menos 2 delegados y hay 4 candidatos. Entonces, bueno, se hace la elección para que los trabajadores en pleno decidan quién, a través del voto, quién va a ser el delegado de prevención, él o los delegados de prevención. Pues va a depender de la cantidad de trabajadores. Hasta 10 trabajadores se elige uno
hasta 52, hasta 253, hasta ahí llega. La empresa, adicionalmente, de acuerdo a lo que hemos visto en esta clase, debe hacer un programa de recreación basado en que en el mismo programa dice que el empleado tiene que crear programas de recreación y uso del tiempo libre. En este caso, para ello hay que hacer un diagnóstico para ver qué tipo de trabajadores tenemos, cuáles deficiencias físicas e intelectuales existen, qué condiciones de infraestructura tenemos que pudiesen ser utilizadas para efectos de recreación, o qué instalaciones foráneas externas a la empresa existen que se puedan utilizar como un acuerdo para hacer actividades de recreación. Por ejemplo, vamos a celebrar los 50 años de la empresa y yo quiero hacer un partido de básquet y parrillado. Bueno, vámonos para el Paseo del Lago, que tiene cancha de básquet y tiene área para hacer parrilla. Yo también puedo decir, bueno, mira, por ahí se va a hacer estrenar una película, Arica 54 y los 50 ladrones, y entonces vamos a comprar 6 entradas y vamos a elegir 3 trabajadores para que cada trabajador se vaya con su esposa a ver la película. O viene el Día del Niño, entonces vamos a hacer una actividad con globos, colchoneta, payasos para los niños de la empresa. Un día tal cualquiera. Tenemos un programa en función de este diagnóstico, vamos a hacer un programa recreativo, podemos hacer aquí tiene lo que debería tener el objetivo general, objetivo específico, el alcance y las características. Esto es solo un ejemplo, pero toda organización necesita hacer unión empleador-trabajadores. Una actividad es esto. Y la ley te obliga a hacer este tipo de actividades. Debe ser integral, debe ser participativo, debe ser variado y debe ser eficiente. Es una norma que está escrita al respecto. El programa puede tener actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, actividades turísticas. Va a depender del ingenio de las personas que participan en la elaboración del programa recreativo y uso del tiempo libre. Claro que en ese tipo de actividades no hay consumo de licor de ningún tipo. Pueden fumar, pero siempre y cuando sea fuera de las instalaciones de la empresa. En lo posible, no permitan el consumo de licor, porque estás en un sitio que no está en tu casa y alguna persona tiene que conducir. Entonces, si la persona saliendo de allí choca y se lesiona, ¿de quién es el culpable? El empleador. Entonces, para evitar situaciones anómalas, preferible que no consumir licor. El tiempo libre es el tiempo en el cual el trabajador no está laborando, de 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, sábado y domingo, y vacaciones. Ocio es el tiempo en el cual el trabajador no está haciendo absolutamente nada de trabajo. O sea, 8 a 12 y tengo de 1 a 1 y media, de 12 a 1 y media. Tengo un tiempo de comida y tengo un tiempo de ocio. Voy a dormir, voy a descansar. Tengo un semi-ocio en el cual las personas se dedican a leer una novela, a jugar ajedrez, a aprender alguna manera una computadora o un programa de computadora, o hacer cursos de pegabotones, aprender AutoCAD, lo que sea necesario. Y los programas de recreación son los cuales la gente va y se divierte haciendo actividades recreativas, saltando la cuerda, caminando, paseando, trotando, viendo a otros jugar perinola. El turismo social, que es lo que intenta hacer la nación, es que el empleador puede decidir, en función del rendimiento de un trabajador, premiarlo con un viaje.
viaje con los gastos pagos a Mérida para que vaya al teleférico médica y vuelva a regresar aquí. Para él y su esposa. Eso depende de la iniciativa que tenga la empresa en la materia. Por supuesto, esto tiene que ser accesible. No lo voy a poner, váyanse para el Hotel Hilton que está en Alemania. No, digo. Que la empresa tenga la accesibilidad y que el trabajador le sirva la situación para que la pueda disfrutar de manera efectiva. Vacaciones, eso es un periodo que ya está por contrato y que implica por un descanso por parte del trabajador. Y por último, la seguridad y la salud en el trabajo no es solo una política económica sólida, es tan solo un derecho humano básico. Eso lo dijo Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas. Para ustedes, buen día. Espero que esta presentación sea de mucha utilidad para ustedes. Tengan buen día.